es importante que podamos conocer la palabra, porque la palabra nos da la vida. Las tinieblas han establecido en un sistema en el cual nosotros quedamos atados al sistema, y cuando llega el momento importante de la vida, nos damos cuenta que hemos desperdiciado demasiado tiempo en las cosas triviales de la vida. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra. Dice el verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. El verso 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él muchos, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, verso 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Es una historia que nos impacta, obviamente, porque, bueno, dice que él estaba en la casa, otra vez en Capernaum, e inmediatamente se juntó gente para buscar que hiciera algo, ¿no es cierto? Y entonces él les predicaba la palabra. Pero vinieron 4 que traían un paralítico, ¿para qué? Para que los sanara, ¿verdad? A eso venía, y a eso muchas veces nosotros venimos buscando la bendición de Dios, ¿verdad? Llámese como se llame, o en el área que sea, venimos a buscar a Dios nuestra bendición. Pero fíjese usted que aquí noto algo que es importante y que nosotros muchas veces lo ponemos en segundo, tercero, cuarto plano, pero Jesús fue muy contundente cuando en el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Venían con el paralítico, en el catre, dice alguna otra versión, que era muy común el catre. El catre, yo no sé si lo conocen ustedes, pero bueno, el catre son 2 varas, 2 palos y una lona. Ese era el catre. Bueno, después lo cerraban y se podía abrir. Y allí estaba el paralítico. Entonces venía buscando que Jesús justamente lo sanara, ¿verdad? Pero Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces aquí vemos que lo más importante para Jesús era que, más allá de que pudiera estar paralítico, es que sus pecados fueran perdonados, ¿verdad?
¿Nota usted esto también? O sea, no le dijo, sé sano y después tus pecados tus son perdonados. No, no. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces se comienza un mover allí, ¿no es cierto? Porque dice que estaban allí sentados los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Cómo es este que viene a perdonar pecados? Si no es solamente Dios el que perdona pecados. Y muchas veces nosotros venimos a buscar a Dios no por lo que Él es o porque me pueda perdonar los pecados, sino buscando mi bendición. Llámese prosperidad, llámese que Dios me sane de alguna enfermedad. Y ciertamente Dios puede sanar nuestras enfermedades, ¿verdad? Puede inclusive libertarnos de la cautividad por la cual nosotros podamos estar viviendo. Pero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y eso impactó aún a los escribas, porque ellos venían a buscar la bendición de Dios, venían para que Jesús los sanara. Y entonces ahí se comienza en el mundo espiritual, porque note usted que dice, estaban sentados allí, el verso 6, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, el verso 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, se produce una confrontación espiritual entre los pensamientos de los escribas, los religiosos, y lo que Jesús venía a hacer en ese tiempo, a salvar a los pecadores. Porque esa es la fuga. ¿Por qué muere en la cruz Jesús? ¿Solamente para sanar a los enfermos? ¿O para libertar a los cautivos? ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Para salvar. ¿Salvar de qué? Por nuestros pecados, porque somos pecadores, y entonces como somos pecadores, Él vino para salvar a los pecadores, a lo que se había perdido. Y entonces somos justificados por esa muerte en la cruz, y por su gracia somos perdonados en nuestros pecados, y también, de paso, somos sanados y libertados en el poder de su Espíritu. Amén. Entonces se produce una confrontación y allí comienza a decir un diálogo con los escribas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, Él les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, el verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero primero, ¿qué hizo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios necesitados, venimos en busca de nuestra bendición. Y eso no está mal, está muy bien. Ahora, nosotros tenemos que tomar conciencia que primeramente Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos que poner en primer lugar, ¿qué cosa? Lo que yo quiero, lo que yo necesito o lo que Dios quiere. Porque si Él me puede sanar, sí, me puede sanar. ¿Me puede libertar? Sí, me puede libertar. Ahora, si yo no busco su perdón de los pecados, entonces yo no voy a ser salvo. Note usted. No vamos a ser salvos porque el Señor nos sane o nos liberte. Vamos a ser salvos porque Él nos perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que aceptar ese perdón, buscar ese perdón por sobre todas las cosas y reconocer que somos pecadores. Amén, hermano. Entonces allí se produce una confrontación y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el verso 2 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quedaron impactados. Ahora bien, acá podemos ver varias cosas. La fe que tenía esos 4 muchachos que aún rompieron el techo para poder bajar
al enfermo, al paralítico, porque estaba totalmente lleno. No había lugar en la casa para poder entrar. Entonces ellos entraron por arriba. Número 1. Número 2, Jesús dejó bien claro que Él primero tiene que perdonar los pecados para poder hacerlo libre de esa parálisis que tenía este hombre. Y muchas veces nosotros estamos luchando con Dios porque queremos algo que Dios nos dé, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder para que Él nos pueda perdonar de corazón. Muchos hemos venido a buscar la bendición de Dios y después que la hemos tenido, nos vamos. Hemos visto mucha gente sanada aún de cáncer, de enfermedades terminales, pero cuando fueron sanados, se apartaron. No vinieron a buscar el perdón de Dios, vinieron a buscar la bendición. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de lo que nosotros buscamos en Dios, porque por el perdón muchas cosas pueden suceder. Muchas bendiciones pueden venir a nuestra vida sin que nosotros las busquemos. Porque Dios es bueno y para grande y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué este hombre era paralítico? ¿Porque Dios quiere el mal para nuestras vidas? Claro que no. Ahora, ¿por qué hay enfermos en medio de su pueblo? Vamos a leer Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y verso 25. Éxodo capítulo 15 y versos 25 y 26 vamos a leer. Es necesario que nosotros conozcamos lo que dice la palabra, porque nada de lo que nos pasa por casualidad, sino porque hay algo que está estorbando y en la cual nosotros después tenemos que vivir las consecuencias. Hablaba en estos días con una persona que fue parte de nuestra familia, digamos, muy lejana de parte nuestra, pero sí eran muy compinches con mi mamá. Y me contaba la historia de una familia que tenía 6 hijos. Uno se suicidó, 2 se suicidaron, una hija tenía el marido que murió muy electrocutado, apenas se casó, falleció. Bueno, tremendo, tremendo. Y ella decía, bueno, es el destino. No, hay cosas acá que nosotros tenemos que conocer la palabra porque no podemos dejar que el diablo pueda hacer lo que quiera. Es decir, Dios tiene todas las posibilidades para que nosotros seamos libres y podamos vivir en bendición. Amén. Éxodo capítulo 15, verso 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenancias, y allí los probó. Estamos hablando con las aguas amargas de Mara, ¿no? Entonces el verso 26 dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese usted, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, importante, oír la voz de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, nuestras acciones, y dieres oído a sus mandamientos, oír lo que Él dice, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces quiere decir que acá las enfermedades pueden venir, pero Dios tiene la posibilidad de sanarnos. Ahora, para que Dios nos sane, nosotros primero tenemos que decir, Dios perdona nuestro pecado. ¿Verdad? Porque vemos la historia de muchos, aún de Nehemías, cuando Nehemías se entera de que su pueblo estaba en afrenta, que estaban las puertas quemadas, los muros caídos, lo que primero que él hace, él tiene 3 días de ayuno y oración. ¿Y cuál es la oración de él? La primera oración que dice, Dios perdona nuestros pecados y el pueblo de Israel. Perdona nuestros pecados para poder abrir el camino hacia la bendición. Porque si hay pecado de por medio, la bendición no viene. Tremendo. Si hay pecado de por medio, la bendición no viene. No es que seamos culpables y mira, vos sos pecador. Todos somos pecadores. Ahora, tengo que reconocer el pecado para que Dios me pueda limpiar. Él me perdona los pecados, ¿verdad? Él me los perdona. Pero yo tengo que confesar los pecados, porque dice que Él nos perdona los pecados que confesamos. Entonces Él está esperando nuestra confesión para que entonces a partir de allí la bendición de Dios pueda venir a nuestras vidas. Y no quedarnos con que el mal nos está acechando, sino que Dios tiene la oportunidad y la posibilidad de perdonarnos siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestros pecados, se los presentemos delante de Él. Entonces dice acá, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Ahora, es necesario que nosotros nos alineemos a Dios para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Y de pronto encontrar la bendición de Dios. Amén, hermano. Santiago capítulo 5 y verso 14. Santiago capítulo 5. Hebreos Santiago. Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, pero es necesario que nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Santiago capítulo 5 y verso 14. Mira lo que dice. ¿Lo tiene? Dice 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. El tema es que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. Y eso muchas veces nos cuesta. Pero debemos reconocernos para entonces nosotros poder abrir las puertas del cielo y que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. Porque si no estamos atados, hay una muralla que nos impide, y justo esa muralla son nuestros pecados. Yo digo, wow, ¿por qué a veces no nos damos cuenta? Porque bueno, a veces no leemos la Biblia, porque a veces no estamos en comunión con Dios, porque a veces Dios no nos puede revelar si nosotros no estamos alineados a Él, pasamos poco tiempo con Él. Necesitamos orar cada día, clamar a Dios para que Dios pueda bajar esa parte del cielo maravillosa que está allá arriba, que baje sobre nuestras vidas. Y dejemos de ocuparnos tanto de las cosas naturales para que podamos verdaderamente estar alineados y provocar no solamente en nuestra vida un impacto, sino que nosotros podamos ser de bendición a otros. ¿Cuánta necesidad que hay en la gente? Ahora, si nosotros no pedimos perdón por nuestros pecados, Dios no puede usarnos, Dios no puede soltar todo lo que tiene. Y hay cosas que están guardadas que no las confesamos.
Y entonces si no las confesamos, Dios no nos las puede perdonar porque Él nos perdona los pecados que nosotros confesamos. Y como es algo de nuestro pasado, quizás que está así guardado y oculto, no lo queremos sacar a luz. Y entonces si no lo sacamos a luz, estamos detenidos. Porque el diablo tiene autoridad sobre esas cosas. Y automáticamente, fíjese usted, cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación adversa, lo primero que hacemos en nuestra mente es volver al pasado. A lo que me pasó, a lo que viví. Volver, en vez de adelantar, de avanzar, retrocedemos. Y porque allí el enemigo tiene legalidad en nuestras vidas. Porque hay un pecado que nosotros no le hemos confesado al Señor. Y la Biblia dice claramente que si nosotros nos ordenamos, nos alineamos, recibimos los mandamientos, los estatutos que Él ha escrito, Él dice que tiene poder y autoridad para sanarnos, para que seamos sanados. Él no quiere enfermos en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos vivir en una verdadera libertad? Wow, dije yo, ¿cuántas cosas que tengo que hacer? Porque si no, voy a estar atado a ese pasado y por no confesarle mis pecados y porque muchas veces estoy asociado a ese pasado, a ese pecado. No lo quiero dejar. Aunque no diga amén, creo que es así. Y nos cuesta. Y entonces, ahora, la Biblia dice claramente, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si yo tengo pecados que no he confesado, no han sido perdonados. Entonces, ¿soy justo? No soy justo. Entonces, no me siento con autoridad para poder ir y orar por otro. Ahora, la Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora bien, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que el que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, si yo no he confesado pecados, el Espíritu Santo no va a operar en mí, como consecuentemente no va a operar en la otra persona que tiene necesidad y que también tiene pecado. Entonces yo necesito confesar mis pecados para que ser justo y entonces cuando yo vaya a hablarle a la otra persona va a ser convencida, no por mí o por lo que yo le diga, sino porque el Espíritu Santo lo va a convencer. ¿Verdad? ¿Quién convenció a Saulo? Lo convenció de así, pum. No fue necesario que esperar un tiempo a ver si me gusta, no me gusta. No. Fue contundente. Y cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles la obra del Espíritu de Dios cuando los discípulos que después fueron los apóstoles, ellos iban y cuando hablaban, ¿qué? La gente reconocía, ¿qué haremos? Se convencían, había una convicción de pecado. Entonces había un cambio de actitud. Y entonces recibían a Cristo en sus corazones. ¿Verdad? Ahora, nosotros muchas veces no somos usados por Dios porque nosotros mismos hay cosas que están guardadas y no las hemos confesado. Entonces, hasta que no las confesamos, Dios no puede abrir la puerta para que nosotros podamos entrar en su gloria. Y de pronto ser usado de una manera tremenda. Hay cosas que están guardadas, hay pecados que están guardados, ¿verdad que sí? ¿Lo reconoce usted? Hay pecados que tenemos guardados y que tenemos que sacarlos. Porque Dios no dice, mira, a este pecado, no lo perdono ese. Él dice que perdona todo o parte. Todo. Perdona todo. Ahora, ¿por qué nosotros no nos animamos o no nos motivamos para confesarlo? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que está impidiendo? Porque si nosotros lo confesamos, lo perdonamos, dice, no, a este no. No, el pecado que tenés ahí no te lo voy a perdonar. No, Él dice que lo que confesamos es lo que quiere que lo confesemos. Y entonces los pecados serán perdonados.
Y si somos perdonados en todos nuestros pecados, seremos justos delante de Dios, con errores, con limitaciones, con lo que sea. Fíjese, un Pedro que era del vulgo, que no sabía, no tenía mucho conocimiento de las cosas naturales, pero cuando entendió el llamado de Dios y lo que él quería hacer con él de pronto empezó a hablar. Empezó a hablar lo que él había vivido al lado de Cristo. ¿Y eso qué provocó? Que las primeras 3.000 personas, 3.000 varones se convirtieran al Señor, ¿verdad? Y cuando estaba a la puerta del templo de la hermosa, le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo doy. ¡Pum! El hombre se salva. Y se sana también era paralítico de nacimiento. Y por esa sanidad que hubo, 5.000 hombres recibieron al Señor. Tremendo. Entonces, Dios va a operar en nosotros no por nuestra capacidad natural o de intelecto, sino que Dios va a operar en la medida que nosotros nos abramos al Señor, Él pueda perdonar nuestros pecados y entonces Él te levantará, Él te llamará, Él te usará para la gloria de su nombre. Amén. Tremendo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? ¿Por qué nosotros no hay cosas que están guardadas? Porque el diablo nos lleva a que nosotros guardemos las cosas. Y que no hablemos abiertamente del Señor. Porque no tenemos libertad. ¿Por qué no tenemos libertad? Porque hay algo que está impidiendo que nosotros podamos vivir en esa libertad. Y entonces nos está deteniendo y el diablo nos está reteniendo todo lo que Dios quiere soltar sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Porque al recibir a Cristo hay dones que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? En nuestras vidas, en nuestro espíritu. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos escondido ese don, ese talento? Y mucho menos pediremos más dones mayores, porque si no desarrollamos el que tenemos, mucho menos vamos a pedir otro más. ¿Para qué? ¿Para tenerlo guardado? No. Entonces, ha llegado el tiempo en el cual la iglesia se tiene que levantar para poder clamar y orar por las personas que tienen necesidad. Porque hay gente que tiene necesidad de toda índole. ¿Verdad que sí? ¿Y a dónde va a buscar? ¿Qué va a buscar en el hombre? Si la obra no la hace el Espíritu Santo, no hay quien la haga. Nos pueden ayudar, nos pueden apuntalar, nos pueden llevar de la mano, nos pueden guiar, pero nunca nos van a poder libertar. Porque el que liberta es el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando el tiempo precioso que Dios nos ha dado en esta tierra, porque es acá donde nosotros decidimos a dónde vamos, hacia la vida o hacia la muerte eterna. Somos eternos, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos conocer y saber, porque la Biblia describe lo precioso que es en el cielo, pero también la Biblia describe lo tremendo que es en el infierno, ¿verdad? Esas cosas. No, pero es que es la verdad, hermano. Y a veces que tenemos que esperar que estemos en la última instancia de nuestra vida terrenal para tomar decisiones, cuando en realidad yo podría estar en la tierra disfrutando de lo que Dios me ha dado aquí en la tierra y siendo útil al reino de Dios. Y no estar atado e inmovilizado porque hay pecados que me están impidiendo que yo pueda ser libre. Solamente por no confesárselos al Señor. ¡Wow! Dije yo, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en medio nuestro? Cuando en realidad Dios quiere que nosotros podamos, mira, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios nos tome y que el Espíritu Santo esté en nosotros y que el Espíritu Santo pueda convencer a otro, no va a ser necesario que nosotros estemos golpeando las puertas de aquí para allá, sino que el Espíritu Santo se va a encargar de tocar a esas personas, hacerlas libres y de pronto buscar un lugar más grande, porque no nos va a alcanzar este lugar. Amén. Entonces es necesario que nosotros comencemos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Al menos es lo que yo quiero hacer. Yo no sé usted, pero necesitamos en este tiempo
comenzar a vivir un tiempo nuevo. La radio la vamos a levantar en el nombre poderoso de Jesús. La torre la vamos a levantar, vamos a hablar con este hombre porque necesitamos nosotros comenzar a permitir y a dejar que el Espíritu Santo de Dios comience a tomar nuestras vidas, que seamos libres, que no estemos atados, que no vivamos años y años atados a un pecado que de pronto no lo hemos confesado porque el diablo nos pone el límite para que nosotros no lo confesemos y le creemos más al diablo que lo que dice la palabra. ¿Cómo es el asunto? Amén, hermano. No podemos seguir viviendo. Hay cosas muchísimo mejores que podemos vivir en Dios por encima de lo tan bueno que podamos vivir en esta tierra. Esta mañana me levantaron, eran las 8 de la mañana, y unos que hablaban fuerte acá. Gente que viene a divertirse. ¿En qué condiciones que venían a divertirse? ¿En qué condiciones? También en otro tiempo nosotros estábamos en unas condiciones que no eran las mejores. Pero gracias a Jesucristo que vino a nuestras vidas y que alguien nos predicó, es que estamos en sus caminos. Ahora, usted tiene boca, tiene lengua, puede hablar. Ahora, ¿qué es lo que nos impide hablar? ¿O por qué son más prestos a hablar cualquier cosa en vez de hablar del Señor? Pablo dice, cuando estén entre ustedes, hablen cosas, salmos, cánticos nuevos. No estemos hablando cualquier cosa, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder dar vida o poder dar. Ahora, ¿puede salir de una misma canilla agua dulce y agua salada? No. ¿Qué sale de nuestra canilla? ¿Qué sale de nuestros labios? Hermano, tenemos que replantearnos. Porque nosotros somos la generación responsable de las generaciones que vienen. Mientras estábamos allí dando las últimas palabras, despidiendo los restos de mi madre, hay una generación que ya fue. Ahora, yo no le puedo echar la culpa a la generación anterior. Dios me da las herramientas para que yo pueda cambiar la historia de nuestras generaciones. Entonces, yo tengo que replantearme un montón de cosas. No podemos seguir así año tras año, seguir siempre con lo mismo. Tiene que cambiar, todo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar, no depende, los cambios no dependen de los otros. Depende de nosotros. Y esto es no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ahora, ¿quién me cambia adentro? Sino Dios. ¿Quién me cambia adentro? Mi interior, mi espíritu, para que mi alma sea gobernada por el poder de la palabra de Dios y pueda ser verdaderamente una nueva criatura. Una nueva criatura. Una nueva criatura. El Espíritu Santo tiene que obrar en medio nuestro. Tenemos que generar un mover espiritual, hermano, de tal manera, porque el Espíritu Santo tiene poder para convencernos, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no somos convencidos por Él? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no soy convencido por el Espíritu? Si el Espíritu Santo tiene tanto poder, el Espíritu Santo es el que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, el Espíritu Santo tiene poder de sobras. Ahora, ¿por qué no me convence a mí? No es porque no tenga poder, sino porque yo no le permito que Él me convenza. Yo le cierro la puerta y lo dejo afuera. Ahora, ¿qué pasa si usted viene, me golpea la puerta, yo le abro la puerta y veo quién es y le cierro la puerta? ¿Qué va a decir usted? No me lo diga. ¿Cómo se sentirá Él que nosotros no le abrimos la puerta para que Él pueda entrar y nos pueda convencer
de una vez por todas. ¿Somos tan duros? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esperar a los 80 y pico de años, hasta último momento, saber se va o no se va con el Señor? ¿Por qué? Cuando en realidad, más allá que se puede ir y pueda disfrutar el cielo, pero ¿por qué no disfrutar en la tierra lo que se vive en el cielo? Y esto no es simplemente una idea personal, sino es lo que está escrito en la Biblia, lo que dice la palabra, de lo que va a ocurrir cuando nosotros ascendemos al cielo. Es una vida muchísimo mejor. De hecho, hay experiencia de personas que han bajado y han contado lo que existe en el cielo, ¿verdad? No es una utopía o una idea loca, sino que es una realidad lo que dice la palabra. Es cuestión que yo le crea o no le crea. Le crea o no le crea. Hermano, nos movemos por un mundo natural. El sistema te absorbe para que tú te muevas en ese mundo natural y seas parte de un sistema. Pero el diablo es muy diablo. Pandemia, mosquitos. Colombia, hay una fábrica de mosquitos instalada por Bill Gates. Son cosas que están sucediendo, plagas que están enviando. La pandemia, los mosquitos, fíjese. Y no es casualidad. ¿Se acuerdan alguna de las plagas que Dios mandó ahí? Esta la manda el diablo porque entonces así hay que comprar medicamentos y salen carísimos. Negocio. Ahora, este que inventó la pandemia y que inventó los mosquitos, le va a pasar igual que a todos. Tenemos un cierto tiempo en la tierra y después partimos. ¿Dónde cree que va a ir él? Si no se arrepiente. Yo no quiero compartir ese tiempo con él. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que pensar y creerle a Dios por sobre todas las cosas y confesar nuestros pecados, hermano. Ahora, ¿cómo confesamos los pecados? O sea, ¿por qué somos resistentes a confesar nuestros pecados? Porque no tenemos intimidad con Dios. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, ahí nos animamos y le confesamos nuestros pecados. Porque estamos en un momento muy especial que Él nos toma y entonces ya la razón se desactiva, deja de funcionar. Y es Él el que va provocando esos momentos en los cuales se encuentra con nosotros y Él quiere estar con nosotros, pero nosotros a veces no queremos estar con Él. Pero cuando estamos con Él, es maravilloso lo que pasa, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, primer paso, estemos tiempo con Él. Cada día esté con Él. Porque después usted no va a ser el mismo cuando entra al cuarto y cuando sale. Porque el Espíritu Santo a usted lo habrá convencido. Y será un nuevo hombre y una nueva mujer. Será el principio de un largo camino que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén, hermano. Y usted recuerde que no solamente lo que yo hago termina en mí, sino que hay generaciones que están dependiendo de lo que nosotros podamos hacer. Y no cometamos el error de yo lo voy a hacer a mi manera. Porque el hacerlo a mi manera implica que seguro nos vamos a equivocar. Y los platos rotos no solamente lo vamos a pagar nosotros, sino lo va a pagar nuestras generaciones, la que viene. Entonces, ojo, cuidado con lo que hacemos. Porque Dios tiene cosas maravillosas, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. No solamente vamos a vivir su gloria en el cielo, sino también aquí en la tierra. Siempre y cuando nosotros seamos dóciles, confesemos nuestros pecados, y entonces Él nos libertará y nos sanará de lo que pueda estar obstruyendo que el Espíritu Santo pueda funcionar y activarse en nuestras vidas. Amén, hermano. Póngase de pie en el